Supóngase que este es el nivel del líquido. Y aquí hay una pared vertical. Entonces, como nosotros podemos notar, todo esto es líquido. Cualquiera sea. Entonces, por supuesto que aquí vamos a tener, si nosotros lo hacemos más bonito esto, bien. Si nosotros lo vemos de perfil, ¿ya? Por supuesto que no vamos a ver esto. ¿Ya? Simplemente, ¿ya? Supóngase que ahí tengo una piscina, una pared vertical. Lo estoy viendo lateralmente. Nosotros vamos a ver de que aquí va a haber una fuerza resultante. Y de aquí a acá le vamos a llamar que el HCP. ¿Ya? El HCP. Aquí vamos a tener una altura total. Y aquí vamos a tener un L. L va a ser la profundidad. Aquí vamos a tener un área mojada. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el área mojada? El área que me moja el líquido. No los escucho. ¿Cuál es el área mojada? Hola, hola. Se escucha, se escucha. Ya, ¿cuál es el área mojada? Vamos, jóvenes. ¿Sería la base? ¿Cuál es la base? L por H. L por H. Ese es el área mojada. ¿Ya? Cuidado. Normalmente nosotros tenemos pantalla. Por supuesto que no es hasta por ahí, ¿no? Una pantalla ya sea de hormigón, ya sea de ladrillo, ya sea de tierra compactada, ¿no? Donde siempre se le va a dar un poquito más porque no le podemos poner al ras, ¿no ves? Entonces, aquí yo tengo una fuerza horizontal y un HCP. HCP se llama centro de presiones. ¿Ya? Bien. Fíjense, una situación es esa. La otra situación que vamos a tener, vamos a poner aquí más abajito. Mi líquido va a estar por acá. Si lo vemos de perfil, ya sabemos que L va a ser la profundidad. Aquí la pantalla está inclinada, ya no está vertical. Vamos a tener nuevamente un H, que es la altura. Del líquido. Y
Por supuesto, vamos a tener un ángulo θ acá. Por lo tanto, nuevamente, lo que queremos tener es la fuerza donde actúa la fuerza resultante. Que como nosotros vemos en las anteriores clases, esa fuerza resultante está aplicada en forma perpendicular. Y esta, la localización de esa fuerza, le llamo H de P. Vamos a decir que HCP es el centro de presiones. Y aquí vamos a tener un HCG, que es el centro de gravedad. ¿Centro de gravedad de quién? De la placa o de la pantalla que está sumergida. Muy bien. Entonces, vamos a tener, supóngase que aquí tenemos un centro de gravedad. Entonces, desde la altura del líquido hasta aquí vamos a tener un HCG. Sería una cosa el centro de gravedad y una cosa el centro de presiones. ¿Ya? Bien. Entonces, nuestro problema radica en eso de ahí. ¿Qué va a pasar? Mejor lo vamos a poner más arriba esto. Mientras tanto, son los dos problemas que vamos a ver. La próxima clase vamos a ver ya si las pantallas son curvas. Hola. Hola. Sí. Sí. Ya. Ok, ya, chao. Bien. Entonces, vamos a ver cuando el área es vertical. ¿Qué va a pasar acá? Bien, nosotros vamos a quitarle todo esto de acá. Darle todo esto de aquí. Y nosotros vamos a ver que si esto es H, vamos a ver que las presiones ese es el diagrama de presiones. Porque nosotros vamos a ver que presión es igual al peso específico del líquido por H. ¿Cierto? Entonces, nosotros sabemos por otra parte que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, la fuerza va a ser la presión por el área. No nos olvidemos de esto de acá. Entonces, debido, digamos, a esa variación lineal de presiones, nosotros, debido a la variación, ¿cierto? De las presiones.
podemos calcular una fuerza resultante. Bien, fíjense, nosotros hemos visto por isostática, ¿cierto? Si usted tiene una viga, bueno, no sé, simplemente apoyada, empotrada, qué sé yo, que tiene una carga repartida así, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo calculan la fuerza resultante para sacar momentos ahí? Supóngase que la carga es de forma triangular. ¿Cómo calculan la fuerza? Q por L dividido entre 2. ¿No? No, eso es cuando es uniformemente repartido, no en forma triangular. Es la resultante. Ya, esa Q por fuerza, L ya, tercio, Q por L tercio. ya, exactamente. Resulta que ustedes la posicionan ahí, aquí está 2/3 de L, y aquí es 1/3 de L. ¿Sí o no? ¿Es o no es eso? Sí, ingeniera. Sí, eso es. ¿Ya? Entonces, fíjense, es lo mismo que nosotros vamos a hacer acá. La fuerza resultante que es como si yo tenga una carga distribuida así, en isostática hemos visto, y la fuerza resultante yo la voy a poner aquí. Esta es mi FR. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto va a haber? Esto va a ser 2/3. 2/3 de H. Y de aquí a aquí va a ser un H tercio. Entonces, fíjense, de aquí a aquí yo le voy a llamar el HCP. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no ven? Pero aquí me aparece otra figura importante que es el centro de gravedad. El centro de gravedad. ¿No? Entonces, para calcular esa FR, yo voy a decir es igual a la presión promedio por el área. Ya la tengo acá, que es la misma que esta de acá. Presión por el área. Dice la presión promedio se encuentra en contacto con el fluido. Pero vamos a ver que la presión promedio es la que se encuentra en la parte media del muro. En la parte media del muro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener que la presión promedio es igual al gamma del líquido por el área. Entonces la presión promedio es igual al gamma del líquido por por H medio. ¿Ya? Porque hemos dicho se encuentra en la parte media del muro. Ahí está la presión promedio. ¿Ya? No sé, presión promedio. Perdón. Aquí hay un horror. ¿Ya? Gamma por H, ¿no? Que es la primera. Es esta de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que la presión promedio es igual al gamma del líquido por H medio. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte media del líquido.
Pero me piden la fuerza. Entonces vamos a tener que la fuerza resultante, que también se le llama fuerza hidrostática, ¿ya? Porque no actúa otra fuerza ahí, simplemente la fuerza que es perpendicular a la pantalla. Entonces, dice presión promedio por área. Entonces, la presión promedio va a ser gamma del líquido por H medio por el área mojada. El área mojada es esta de acá, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo una fórmula ahí para calcular la fuerza hidrostática, o también llamada fuerza resultante, que sería el gamma del líquido, por H medio, por el área sub n. Pongámoslo mientras tanto así. Y aquí yo tengo una fórmula para encontrar la fuerza resultante. Porque fíjense, una de las cosas es que yo debo encontrar la fuerza resultante y la localización del centro de presiones. ¿Ya? ¿Dónde actúa? ¿Ya? ¿Dónde actúa? Vamos a ver que el HCP es igual a, si estamos viendo desde acá, va a ser 2/3 de H. Ahí está la gráfica, 2/3 de H. Bien, fíjense, y hay algo muy importante acá. Esto lo vamos a poner allá arriba. ¿Qué significa este H medio? ¿Ya? Si yo tengo que esta es mi pantalla, este es el nivel de líquido, ¿ya? Ese nivel de líquido, desde aquí hasta aquí es H, y ese desde aquí hasta aquí yo tengo mi HCG, que en este caso va a ser H medio. Es para que vamos acostumbrándonos. ¿Qué significa ese HCG? Es el centro de gravedad del área mojada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros la vemos, nuestra placa tiene una longitud L. Y una altura H. Ese es el área mojada. ¿Cierto? Y nosotros en esa área mojada vamos a ver que es mi HCG. En este caso, el HCG es igual a H medio. ¿De acuerdo? Es el H medio. Entonces, nosotros vamos a generalizar
Vamos a ver que la fuerza resultante es el gamma del líquido por el H CG por el área mojada. En este caso, está de acuerdo a lo que nosotros hemos visto acá. ¿Ya? ¿Qué viene a ser que el H medio, cuando nosotros lo vemos ahí, vamos a ver en este lado de acá. Entonces, cuando tenemos problemas de este tipo, lo primero que vamos a hacer es calcular la magnitud de la fuerza resultante, empleando esa ecuación. ¿Ya? Peso específico, profundidad total del fluido, área de la pared, ¿no? Localizar el centro de presiones y luego muestre la fuerza resultante sobre una gráfica. ¿Ya? Bien, entonces de esa forma, si la pared es vertical, nosotros calculamos de esa forma. ¿Alguna pregunta? Aquí, por supuesto, es esta fórmula de aquí. Porque ya está dada para la pared vertical, que la altura del centro de gravedad es H medio. ¿Ya? Por eso aquí dice H medio. Bien, ¿entendido? ¿Alguna pregunta? Me interesan dos cosas importantes. Calcular la fuerza resultante y la localización del centro de presiones. Ya está la fuerza resultante y esta es la localización, el HCP, es la localización del centro de presiones. Eso es si es la pared vertical. ¿No? Bien. Ahora, vamos a ver acá un área inclinada sumergida. Un área inclinada sumergida. Muy bien. ¿Qué vamos a tener acá? Es decir, aquí me faltó una cosita, área plana sumergida, porque una cosa es área plana y otra cosa es un área plana sumergida, inclinada, y otra es un área curva. ¿Ya? Entonces, supóngase que aquí yo tengo la altura de mi líquido. Aquí tengo mi suelo. Y aquí tengo mi área sumergida, mi placa sumergida. Se puede tratar de una presa, por ejemplo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es una presa. Puedo calcular la fuerza resultante sobre una presa. ¿Ya? Bien. Tengo una altura H. Muy bien. Tengo L, que es la longitud del área
longitud del lado longitud L es la profundidad. No, creo que no, ahí nomás, la longitud nomás. Bien. Ahora, yo puedo tener aquí que este valor de aquí como está inclinado, va a valer Y. Bien, nosotros sabemos que la fuerza resultante va a ser perpendicular a esa área. Ya eso lo hemos dado por el principio de Pascal. Bien. Entonces, yo puedo encontrar lo primero que yo tengo que hacer es acostumbrémonos de que esa superficie yo la proyecto en un plano vertical. Esto va a ser L y esto va a ser H. ¿Cuál es el centro de gravedad de esta placa? El HCG, en este caso también va a ser H medio. Pero fíjense, el H medio viene desde ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál va a ser el área? El área mojada. ¿Quién me dice cuánto va a ser el área mojada? Acá el área mojada va a ser L por H, ¿no ve? ¿Y acá cuánto va a ser el área mojada? Y por H. No, a ver, fíjese bien. O Y por L. Y por L. ¿Ya? El HCG, ¿cómo lo calculo? La calculo como la proyección de esa parte inclinada, el área de ese lado inclinado, yo lo proyecto sobre un plano vertical para sacar el HCG, ¿no? Entonces, en este caso, el HCG también va a ser H medio. ¿Ya? Entonces, fíjense, supóngase que este es el centro de gravedad. Ese va a ser el HCG. Pero como nosotros tenemos acá también lo podemos calcular como de aquí a aquí. El Y sub CG el Y sub CG. Bien. Por otro lado, yo acá voy a tener que el HCP, que es el centro de presiones. Como también yo puedo localizar con esta área inclinada, que va a ser el Y sub CP.
acá. Que ese sería el centro de presiones. Muy bien. ¿Cuánto vale el HCP? ¿Cuánto creen ustedes que vale el HCP en esa gráfica? Fíjense que no cambia con referente aquí a este promedio. ¿Dónde va a estar ubicada esa fuerza? En el centro de gravedad de esa viga, ¿no ven? Entonces va a estar en H tercio, en 2/3 de H o 2/3 de L, en 1/3 o 2/3. Entonces vamos a ver que el HCP, si nosotros estamos tomándola desde arriba, es 2/3 de H. ¿De acuerdo? No cambia. O el HCP es 1/3 de H, depende de quién, de dónde lo estoy tomando, ¿no ven? Ustedes ven, esto es H tercio. Y esto es 2/3 de H. Bien, entonces nosotros tenemos acá, generalizando, copiar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la fuerza resultante va a ser el gamma del líquido. El HCG sigue siendo H medio. Y el área mojada viene a ser Y por L, ¿no ves? Y por L. Pero fíjense que el seno de... Nosotros podemos escribir, si esto es pita, aquí vamos a tener el HCP en forma vertical. Supóngase que este es el punto. Y esto va a ser un YCP. Entonces, nosotros podemos escribirlo en función de YCP. Entonces vamos a tener que el seno de tita viene a ser, en todo caso, el H sobre Y. Entonces, Y viene a ser H sobre el seno de tita, ¿no? Por lo tanto, el YCP viene a ser el HCP sobre el seno de tita, siempre y cuando nosotros querramos ubicarlo de aquí hasta acá. ¿Sí? El ISG también. El ISG va a ser el HCG sobre el seno de tita. Depende cómo lo quiera usted poner, como Y o como H. ¿Se dan cuenta, no ven? ¿Por qué? Porque hay una relación directa. Muy bien, bueno. Por lo tanto, esta de acá es la fórmula que vamos a encontrar
y esta de acá, o esta de acá. ¿Se entendió? Sí, señora. Bien. A ver, vamos a hacer un ejemplito. Ya. Yo tengo muy bien. Determinar la fuerza resultante. O fuerza hidrostática, vienen a ser lo mismo. Y un HCP. Nosotros vamos a tener aquí una pared vertical. Y aquí vamos a tener esa es la altura del líquido, donde H es igual a 4 metros. L es igual a 10 metros, que sería la profundidad de esa área mojada. Vamos a tener que esto es agua. Por lo tanto, vamos a tener el peso específico del agua. Vamos a tener 9,81 kilonewton metros cúbicos, o si quieren 1000 kilopondios. Muy bien. ¿Qué más necesito? No necesito nada más. Nosotros vamos a ver que estas van a ser nuestras presiones. Debido a esas presiones vamos a tener una fuerza resultante. Ahí. ¿Cuánto vale esa fuerza resultante? Viene el gamma del líquido por el H medio por el área. Fuerza resultante 9,81. H vale 4 metros dividido entre 2 por el área. ¿Cuánto es el área? 40. 40. 4 por 10. Entonces, ¿cuánto es mi fuerza resultante? ¿Cuánto es la fuerza resultante? 78.48. ¿Cuánto? 38, 78. 78 No, kilonewton, a ver. ¿Cuánto vale? 78.48. 78.48. Ya, ¿cuánto vale este HCP? Ingeniera, está mal. Creo que el compañero lo multiplicó solo por 4 y no por 40. Sale 784.8.
Sí, sale así. 700. 84,8. Ya. Bueno. ¿Cuánto vale el HCP? 2/3 de 4. 2/3 por 4, que sería 8/3. Listo. Muy bien. Eso si la pared es vertical, ¿cierto? Muy bien. Pero en algún momento vamos a tener un área inclinada. Dice, vamos a tener aquí una tina, dice. Tiene un lado en pendiente. Calcula el FR en este lado de la tina. Porque fíjense, la fuerza resultante yo la puedo calcular en el fondo, en cualquiera de las paredes de la tina, ¿cierto? Pero en este lado inclinado, calcule la fuerza resultante en este lado. Si la tina contiene 15.5 pie de glicerina. También calcule el HCP y muestre en gráfica. ¿Qué quiere decir? Que muestre en la gráfica la fuerza resultante y bien, la tina tiene esta forma. El líquido, póngase que está cerrada. El nivel de líquido es este. Aquí tiene 9,7 pies y tiene un ángulo θ igual a 60 grados. ¿Ya? Esto de aquí tiene 15.5 pies. Y en todo esto tenemos glicerina. Bien, lo que a mí me pide es sobre esta pared, supóngase que yo estoy queriendo diseñar justamente esta pared que tiene una longitud Y, por decirle algo. ¿Ya? Y voy a localizar la fuerza resultante. Ahí. De ahí hasta aquí puedo tener un HCP. O también lo puedo expresar como un
Y sub CP. Bien. Sabemos nosotros que la fuerza resultante es el gamma del líquido por el HCG por el área mojada. Bien. Glicerina. Ujú. El peso específico de la glicerina me da como dato. $78.5 libras sobre el pie cúbico. Muy bien. ¿Qué es lo primero que debo hacer yo acá? A ver, ¿qué es lo primero que yo hice acá cuando tenía el área inclinada? Encontrar el HCG. Encontrar el HCG, pero ese HCG, fíjense, lo encuentro del área mojada, ¿no ves? ¿Se fijan? Sí. Del área mojada. Y yo proyecto un plano vertical. Entonces, si yo esto lo proyecto en un área vertical, aquí vamos a tener L, la profundidad. A ver. Aquí vamos a tener en la vista frontal 11.6 pies. Y esta es la profundidad del líquido, H, que es igual a 15.5 pies. Entonces yo ubico primero el centro de gravedad, que sería el HCG. En esto sería el HCG, ¿cuánto vale? $7.75. 15.5 dividido entre 2, ¿no? Que sería el H medio. ¿Mm? Bien, ya tengo. ¿Y cuál es el área? El área mojada. Llamémosle siempre área mojada. Que va a ser L por Y, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale Y? Si yo tengo aquí mi triangulito, esto es 15.5, esto es 60 grados y esto es Y. Entonces el seno de 60 grados es igual a 15.5 sobre Y. Entonces Y va a ser 15.5 sobre el seno de 60 grados. ¿Cuánto sería ese valor? $17. Sí. 17,90. Como 90. Estos son pies. A ver, muy bien. Entonces, ya tengo todo. Mi fuerza resultante va a ser 78,5 libras sobre pie cúbico. Por el HCG, 15.5 sobre 2. Bien. Por el área mojada, que sería 17.90 pie cuadrado. Entonces, mi fuerza resultante, ¿cuánto sería?
Pero aquí me falta Y por. Eso simplemente es Y. Y por L por 11.6 pie cuadrado. Porque fíjense, estaba escribiendo simplemente Y. Área mojada, Y por L. Bien, ahora sí. Tengo la fuerza resultante en pie, en libra. Libra fuerza. Sale 126.322 o 126.323. 323. Bien. ¿Cuál sería? Es el HCP. ¿Cuánto vale el HCP? 2/3 de 15.5. 2/3 del H de la glicerina, ¿no? Entonces, 2/3 de 15.5. ¿Cuánto sería? 10.33. 10.33 pie. Bien, y si yo quiero el ISP, si yo quiero, no es más que una triste conversión aquí. El HCP, el ISP, 60 grados. El seno de 60 grados sería el HCP sobre el Y sub CP. Entonces el Y sub CP sería el HCP, que sería 10.33 dividido entre el seno de 60. 11.93. Pero siempre y cuando usted lo quiera dar desde la altura del nivel superior de la glicerina, ¿no? La fuerza resultante y este es el HCP. Bien, facilito, ¿no? Sí. Revísenle, bien fácil, bien fácil. Ya, yo les voy a preguntar, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre el fondo de la piscina, el fondo de esa tina? Yo le voy a hacer otra pregunta aquí. ¿Cuál es la fuerza que actúa en el fondo de la tina?
¿Cuál es la fuerza que actúa en el fondo de la tina? A ver, si alguien me puede decir. El ¿Qué peso debo específico del líquido por altura. Por el área mojada. Ya. Yo voy a decir, como yo sé que la presión es fuerza sobre área, la fuerza va a ser la presión por el área, ¿cierto? Pero esa presión ya no va a ser la presión promedio, ¿sí? Fíjense que acá yo estoy tomando las presiones promedio. Nosotros hemos dicho presiones promedio. Presiones promedio. Pero ahora, ¿debo tomar la presión promedio o no? No. No. Entonces, yo puedo calcular la presión. Presión es igual a gama de líquido por el H. El H de la glicerina total. Ya no es la presión promedio porque estoy calculando al fondo. Entonces, sería 78.5 libras sobre pie cúbico por el H de la glicerina, que sería 15.5 pie. ¿Cuánto sería esa presión? 1216.75. Bien, ¿y cuál es la fuerza? Vamos a tener la presión 1216.75. ¿Y cuál es el área que va a tomar en cuenta? El área mojada. A ver, fíjense, ya sé que es el área mojada, pero ¿cuál área? Ahí Y la por tiene el la tina. ¿Seguro? 9.7 pies por 11.6. Lo del fondo de la tina. El fondo de la tina es 9,7 por 11.6. 11.6. 9.7 por 11.6. Ya, esa sería la fuerza resultante. Ya, este ejemplo yo le veo para que ustedes vean la diferencia, que no siempre va a ser el HCG, ¿ya? El HCG yo lo voy a tomar cuando tengo una presión promedio. Aquí no necesito tomar presión promedio porque es toda la presión en el fondo la que me actúa, no es el triangulito ese del diagrama lineal de presiones. ¿Cuánto sería? 136.908.7. 138.000. 136.908.7 libras. Ya, esa sería la fuerza resultante. Bien, ¿vieron cuál es la diferencia entre haber calculado lo de arriba y yo tengo esta fuerza resultante que va a depender justamente de esta presión promedio de esa verde? ¿Cierto? Es una presión promedio. Pero si nosotros tenemos el área inclinada, la compuerta inclinada o la pantalla inclinada, la pared inclinada, nosotros para sacar el HCG, que me indica la fórmula que está aquí con amarillo, ¿ya? Para ver esta fórmula de aquí. Entonces yo tengo que proyectar ese área Y sobre un plano vertical, siempre, ¿ya? Acá, cuando es vertical no hay problema, ya está la pared vertical, no hay nada que hacerle, ¿no ves?
Y la pared vertical, como ustedes ven, aquí estamos. De aquí para arriba. ¿Sí? Y esto es para área sumergida. No se olviden siempre de proyectar. A ver. Les voy a hacer otro ejemplo acá. Parecido al que hemos visto ahorita. Aquí voy a tener aire. Acá voy a tener aceite. Y aquí voy a tener agua. 0.25. 0.50. 0.75 metros. Aquí voy a tener 2 metros. Ya, tengo una caja ahí. Esto es 1.80. La pregunta es, calcule la fuerza total que se ejerce sobre el fondo del tanque. Cerrado. Si la presión del aire es 52 kilopascales. El DR del aceite es 0.85. Ya sabemos que el peso específico del agua lo vamos a calcular con 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Muy bien. Ustedes me dirán, ¿qué debo hacer? Mientras tanto, yo lo voy a poner bonito acá. Esto es aceite. Esto es agua. Y el otro es aire. Muy bien. Los escucho, jóvenes. Sumar las presiones. Ya. ¿Cómo debo sumar las presiones? A ver, solo la señorita parece que nomás atiende a clase. ¿Cómo voy a sumar las presiones?
que sacar las presiones por cada altura. Presión Con el peso específico por la altura. ya, en el fondo del tanque. Eso es lo que yo quiero sacar. ¿Cuánto vale la presión acá? Esto voy a calcular la presión de F en el fondo. Ya, la presión en el fondo, entonces va a ser la presión debida al aire más el peso específico del aceite por el H del aceite más el peso específico del agua por el H del agua. Entonces, yo tengo la presión en el fondo es igual a la presión del aire, 52 kilonewton por metro cuadrado. El DR del aceite es 0,85 por 9,81 por el H del aceite que es 0,50. También me sale kilonewton metros cuadrados. Más 9,81 por el H del agua que es 0,75 kilonewton metros cuadrados. Entonces, si yo saco la presión en el fondo, igual como saqué acá la presión en el fondo, fíjense, de esa tina en el fondo, yo multipliqué gamma por H nomás, ¿cierto? Igual, acá necesito en el fondo de la tina. ¿Cuánto sería, por favor? Mm. 63.53. 63.53 kilonewton metros cuadrados. Como nosotros sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, entonces la fuerza, la presión por el área. Entonces la fuerza en el fondo va a ser la presión en el fondo por el área. Va a ser 63.53. ¿Cuál es el área que vamos a tomar? 2 por 1.8. 2 por 1.8. Y eso es en kilonewton. $228.71. Ujú. $9.81 por 0.75 más 0.50 1.20. 2 por 1.80 es 3.6, ¿no? Ah, ya, perdón. 1.20. Bueno, ya no importa. ¿Cuánto es? Perdón, ¿cuánto me dijo? 228.7. Kilonewton. Perfecto. Es que al copiarme aquí el ejemplo me daba 1.2, no era 2. Ya, de todas maneras da lo mismo. Entonces esta sería la presión en el fondo. Bien, ¿queda entendido? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a seguir trabajando.
Yo tengo acá un tanquecito cerrado. Donde tengo aquí una presión igual a 3 kilopondios sobre centímetros cuadrados. Después voy a tener aceite nuevamente. 2 metros. Con un RO de 900 kilogramos sobre metros cúbicos. Y de ahí hasta acá está cerrado. Está cerrado. Por supuesto que todo esto está cerrado. ¿Ya? Y aquí tengo una compuerta. Esto es una compuerta circular. ¿Qué significa? Que esa compuerta, cuando la vea lateralmente, yo voy a ver aquí que me permite abrir y cerrar seguramente. Para eso son las compuertas en forma circular. Que tiene un diámetro de 1.5 metros. ¿Ya? Aquí tenemos agua. A una altura de 4.75. Entonces, nuevamente, tenemos aceite. Vamos a tener agua aquí. Y ahí en la parte de ese tanquecito cerrado, vamos a tener una compuerta que me va a permitir. ¿Para qué se hace una compuerta? Puede ser una compuerta de vidrio, tal vez, que yo quiero saber cuánto es el empuje que me va a tener el líquido para poder diseñar y no se me quebre, ¿cierto? Y aquí vamos a tener una presión, no sé de qué, pero debida al aire, debida, no sé, a lo que sea, pero que ya lo calcularon y que me dio 3 kilopondios por centímetros cúbicos. Centímetros cuadrados, perdón. Entonces, ahora, me pide la magnitud y empuje y posición del empuje hidrostático sobre la compuerta circular. Entonces, ejemplo, calcular la magnitud del empuje hidrostático sobre la compuerta circular.
sobre la compuerta circular mostrada en la figura. Y su posición. Muy bien, yo sé que aquí va a haber una fuerza. Y yo la voy a llamar H. ¿Quieren? Muy bien. Ahora, ¿qué debo hacer? Ustedes me dirán. Sacar la fuerza resultante. Ya, pero ¿cómo voy a sacar la fuerza resultante? Sumando presión. Mando presiones. No se olviden que aquí yo voy a tener un HCG. Desde este nivel voy a tener un HCG, que sería el diámetro medio. ¿Ya? Ahí voy a tener un HCG. Pero. Lo que yo quiero es, a ver, yo voy a tomar presiones en el punto A. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver que la fuerza hidrostática viene a ser el gamma del líquido. No se olviden de la fórmula HCG por el área. Como yo quiero sobre esa compuerta, yo le voy a poner ya no el área mojada, sino el área de la compuerta. Muy bien, joven. Bien. Ahora. Pero ese HCG, fíjense que yo lo estoy tomando desde aquí. ¿Sí? Pero no es cierto, ese HG no vale 1.5. Entonces, lo que yo voy a sacar es la presión en el punto A. ¿Cuánto vale la presión en el punto A? Para eso, convertirlo en alturas de agua. ¿Ya? Este es un problema muy bonito que me permite convertirlo en alturas de agua. ¿De acuerdo? Entonces, la presión en ese punto vale, a ver aquí, pongámoslo todo en metros cuadrados. 3 kilopondio sobre centímetros cuadrados. 10 a la cuarta centímetros cuadrados es 1 metro cuadrado. Entonces eso sería 3 por 10 elevado a la cuarta kilopondio sobre metros cuadrados. Entonces, en todo lo verde vamos a tener 3 por 10 elevado a la cuarta kilopondio sobre metros cuadrados. ¿Más cuánto? Vamos a ver lo del aceite. Vamos a ver que
vamos a tener que el gamma del aceite es ρ por la gravedad, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí, sí, estamos bien. Ya. Entonces, el gamma del aceite me da ρ 900 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. En primer lugar, multiplíquemelo primero. 8.829. 8.829, exacto. Sí, Coma. Ya. 1 kilonewton sobre metro por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué es? es Newton. Fíjense, kilogramo, metros sobre segundo cuadrado, todo dividido entre metros cúbicos. $8.829, esto es un newton, ¿no ve? Newton sobre metro Sí. cúbico. Entonces el gamma del aceite le puedo escribir que 8, a ver. Yo necesito trabajar en kilopondio. Entonces ese gamma del aceite $8.829 newton metros cúbicos. A ver, ¿alguien tiene alguna? Creo que ya aquí tengo. Para ese newton llevarlo a kilopondio. A ver. 1 kilopondio es igual a 9,81 newton, ingeniera. Ya. Un kilopondio es igual a 9,81. Newton, kilonewton, ¿qué? En newton. 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 ¿eh? Ya, entonces al revés. Ujú. 9,81 newton es igual a 1 kilopondio. Volvemos a los 900. Serían 900 kilopondios. 900 kilopondios sobre metros cúbicos. ¿Sí? Eso es, ¿no? Bueno, de todas maneras, valga la aclaración. Ese sería el peso específico dado en kilopondio. Entonces vamos a tener el peso específico del aceite. ¿Por cuánto eran? Por 2 metros, ¿no? 2 metros. Sí, 2 metros. Entonces la presión en A vale 3 por 10 elevado a la 4 más 900 por 2 y eso van a ser kilopondios sobre metros cuadrados. $31.800. Kilopondios sobre metros cuadrados. Muy bien. Eso lo vamos a convertir, esta presión, lo vamos a convertir en alturas de agua. ¿Ya? Entonces vamos a tener la presión A es igual al peso específico del agua por la altura del agua. Entonces, altura del agua es igual a la presión A
sobre el peso específico del agua. Entonces vamos a tener 31.800 kilopondios dividido entre. El peso específico del agua va a ser 1.000 kilopondios, ¿cierto? Sobre metros cuadrados, y esto es kilopondios sobre metros cúbicos. Entonces, la altura de agua debido a esa presión, ¿cuánto sería? Dividido entre 1.000, 31,8. 31.8 metros. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Resulta que hasta el punto A yo voy a tener una altura de agua, esas dos presiones equivalentes en alturas de agua, porque aquí voy a aumentarle el agua. Entonces, vamos a tener que el HCG, hay una influencia de la presión verde con la presión amarilla, que era 31.8 más, aquí sería 4.75 menos 1.5. Fíjense, ya yo llegué hasta aquí, en alturas de agua. Más el HCG. ¿Ya? Más el HCG. Mejor esta le vamos a poner asterisco. El HCG más el HCG asterisco, por ejemplo. Entonces, el HCG va a ser 31.8. 475 sería 460, ¿no ven? Más el 1.5 medio. Ese sería el HCG que nosotros vamos a ocupar. ¿Cuánto sería? No, ingeniero, no es eso, porque es 4,75 menos Es- 1.5 serían 3,25. No, Sí. 4,60. Menos 1.5, ¿no ves? A 3.25. Ya, perdón. Ya, perfecto. Gracias. $35.8. 35.8 metros. Esto es el HCG. Que yo voy a copiar, que voy a ocupar en esta fórmula de aquí. ¿Ya? Ya tengo el gamma de líquido que es el agua, el HCG, y me faltaría el área de la compuerta. El área de la compuerta es Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pi por 1.5 al cuadrado sobre 4. $1.77. Estos son metros cuadrados, ¿no? Entonces, la fuerza hidrostática va a ser igual a peso específico por el HCG por el área de la compuerta. 1000 35.8 por 1.77. Y esa sería la fuerza hidrostática en kilopondio.
63.366. 63.000. 366. 366 kiloponios. Bueno, muy bien. La localización del centro de presiones. Vamos a ver otra fórmula que me va a permitir encontrar ese centro de presiones. Bien, vamos a ver cuál es el centro de presiones. Bien, hasta ahí queda entendido. A ver, revísenlo, qué es lo que hemos hecho. Vamos revisando hasta ahí. Y luego vamos a ver cómo encontrar, en ese caso, cómo encontramos el centro de presiones sobre la compuerta. ¿Sí? Es decir, ¿dónde está localizada esa fuerza horizontal que actúa sobre la compuerta? Porque lo que nosotros tenemos es que asegurarnos dónde está esa fuerza, dónde actúa. Bien, pero mientras tanto vamos revisando. Ingeniera, yo tengo una duda. Claro. ¿Cuál sería la diferencia de la altura del agua con la altura que usted puso en los datos de esos 2 metros y 4.75? ¿Cuál es la diferencia entre qué me decían? No lo escuché muy bien, no lo entendí. Entre la altura del agua, que al final sacamos que era 35.8, y la altura que usted pone en los datos, que es 4.75 y los 2 metros. Ya. Resulta que aquí hay una altura de agua todavía, ¿no ve? ¿Sí? Porque prácticamente lo que nosotros estaríamos tomando desde aquí hasta aquí, ese sería el HCG, este es el asterisco que le he puesto ahí, que sería este. Simplemente ese es el centro de gravedad de ese disco circular, nada más. Si nosotros tuviéramos, a ver, para que me entiendan. Todo eso es líquido, pero aquí tiene usted una compuerta así. A ver, perdón. No, lo voy a dibujar así. Aquí tenía su nivel de líquido. Esto es D. Y aquí tiene una compuerta. Está herméticamente cerrado, si usted quiere. Esta es una compuerta. ¿Qué quiere decir que su compuerta es esta? El área mojada sería esa. Que por supuesto tiene un diámetro de. ¿Ya? Entonces el HCG que usted calcularía sería el centro de gravedad de esa compuerta, que sería desde ahí hasta ahí. Diámetro medio, ¿cierto? Yo no tendría que sumarle, porque fíjense, mi línea de referencia es esta. Desde ahí estoy tomando el HCG. Porque no tengo más fuerzas arriba, fíjense, no tengo más presiones arriba, ¿cierto? Porque no se olviden que las presiones, esa fuerza resultante
¿Ya? Desde aquí hasta acá, no, ahorita vamos a ver cómo calculamos ese HCP, perdón. ¿Ya? Una cosa es el HCG, fíjense que está más arribita siempre, y el HCP está más abajo. ¿Ya? Fíjense, como no tengo yo más fuerzas arriba, directamente no tengo más presiones arriba, directamente, supóngase que este diámetro sea 1.5, la fuerza horizontal va a ser el gamma del líquido, supóngase que esto es agua, gamma del líquido por el HCG por el área de la compuerta. Entonces la fuerza horizontal sería 1000 kilopondio sobre metros cúbicos, y el HCG simplemente sería el diámetro sobre 2, nada más. El área de la compuerta pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Me entiende? Así se calcularía esa fuerza horizontal, pero es porque yo no tengo más presiones acá arriba. Este HCG yo lo estoy tomando debido a todas esas presiones que hay hasta aquí, hasta el centro de gravedad de la compuerta. ¿Lo ve la diferencia? Sí, sí, ingeniera, eso lo entendí. A lo que me oye la diferencia de la altura que puso usted 2 metros, 4.75, y la altura que convirtió a altura de agua. Esa diferencia, digamos. Por la altura de agua salió 31.8, digamos. Y Ya, yo saqué la presión a este punto, aquí a este punto saqué la presión. ¿Sí? Como estos son diferentes líquidos, yo tengo que convertirlo a alturas de agua. ¿Ya? Es decir, esa presión en forma análoga, toda esa carga debido a esa presión verde y a esa presión del aceite, yo lo tengo que transformar en alturas de agua para sumarla a este HCG. Ese 475 menos 1.5 es esta distancia de aquí que estoy remarcando. Y hasta aquí esto lo tengo que convertir en alturas de agua porque es aquí agua lo que está influyendo sobre la compuerta. No es aceite, no es el líquido verde, es agua, por eso tengo que convertirlo en alturas de agua. Hasta A tengo que convertirlo en alturas de agua, ¿ya? Y luego tengo que sumarle ese pedacito de ahí del agua que me especifica según los datos, y luego tengo que llegar al centro de gravedad de la compuerta. ¿Me entendió ahora? No. sí, sí, ingeniera, gracias. ¿Ya? Ingeniera, Eso, y una pregunta igual sobre eso. Entonces, si el líquido que influiría en la fuerza resultante fuera otro líquido, entonces tendríamos que convertirlo a alturas de ese líquido que influye. ajá, claro. Supóngase que aquí sea glicerina, por ejemplo. ¿Ya? Hasta aquí, toda esa presión que está arriba tiene que convertirlo a alturas de glicerina, porque todo eso es glicerina, ¿no ves? Porque todo esto es glicerina. ¿De acuerdo? Sí, ingeniera, entendido. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniera, una consulta. ¿Alturas de agua es lo mismo decir columnas de agua? Columnas de agua, Ah, exactamente. ya, ok. Ya. Ya. Entonces, a ver. Ya, yo me he anticipado un poquito con este problema, porque tengo un área vertical, una compuerta vertical, pero yo voy a tener, a ver, en general, ¿ya? Áreas planas sumergidas en general. En general. A ver. Aquí ya le hemos hecho el ejemplo. Ya con esto se va a aclarar mucho mejor.
Una cosa es tenerlo sobre la misma superficie, pero acá yo voy a tener mi terreno acá. Vamos a tener el caso de que yo tengo una compuerta acá, sea cual fuera la compuerta. Bien. Y esta es la compuerta. La compuerta puede ser cualquier forma circular, rectangular, triangular, y le he dado yo una serie de problemas, ¿ya? Que me va a permitir, encontrar las fuerzas horizontales. Aquí sobre el área de compuerta, pero fíjense, estamos casi aquí, este no es el caso, ¿cierto? El caso es este de acá, ¿por qué? Porque ya mi área, mi compuerta está totalmente sumergida, ¿sí? Pero está vertical. Pero ¿qué va a pasar si está horizontal? Por eso dicen si está inclinada, ¿ya? Supóngase que esto hay pared, hay no sé qué, lo que sea ahí. Pero vamos a tener esa compuerta ahí, ¿ya? Entonces, lo que se quiere calcular, esto es H. Vamos a poner H mayúscula, ¿ya? Yo quiero calcular esta fuerza de acá sobre la compuerta. La fuerza resultante quiero calcular este HCP. Pero aquí resulta que la compuerta tiene un centro de gravedad. Este sería el HCG en total, al centro de gravedad de la compuerta. ¿De acuerdo? Por supuesto que ese HCG, si usted quiere calcularlo, también lo puede calcular así, como un Y sub CG. O puede calcularlo un Y sub CP. Muy bien. Entonces, nosotros nuevamente vamos a hacer uso de la fuerza hidrostática, va a ser el peso específico del líquido por el HCG por el área de la compuerta. Aquí, vamos a ver que hay un tita. Tita es el ángulo de inclinación del área que está inclinada, ¿cierto? Luego, HCG va a ser la profundidad del fluido desde la superficie
libre hasta su centro de gravedad. ¿Ya? Por eso aquí, como la superficie del líquido es esta, el centro de gravedad es simplemente HD. Si nosotros hubiéramos tomado solamente esta parte hacia abajo, solamente esta parte hacia abajo, ¿cuál sería su HCG? Sería desde la superficie libre del agua, que sería ese 475 menos 1,5 más hasta el centro de gravedad de la compuerta. ¿Me entienden eso hasta ahí? Sí. Sería desde ahí. Bien. Ese sería el HCG. ¿Ya? Desde la superficie libre del líquido, porque aquí hay líquido. Ese es el líquido. Bien. El Y sub CG es la profundidad inclinada, ¿no ven? Hasta el centro del este, ¿no? Y el H, a ver, el Y sub CG. Ahora tenemos el HCP. Aquí igual el HCP. Distancia del nivel de la superficie desde desde el nivel de la superficie del líquido hasta mm, hasta el centro de presiones. Bien. Vamos a ver aquí un M de X, momento de primer orden. También se lo conoce como momento estático, porque otra cosa es momento de inercia, momento de inercia es este, ¿no? M de X. Este momento de inercia con respecto a su centro de gravedad. Ajá. Ujú, ujú, ujú. Esto no es momento de inercia, es momento estático nomás, no es momento de inercia. Los momentos de inercia son de segundo orden con respecto a su centro de gravedad. El I sub CG, ahí sí, este es el momento de inercia. También con respecto a su centro de gravedad.
Bien, fíjense que ya nosotros, con este ejemplo de acá, hemos ya encontrado el HCG, lo único que no hemos encontrado es el HCP. ¿Por qué? Porque yo necesito una fórmula que enseguida la voy a tener. Aquí también, pero aquí vamos a tener en general. ¿Ya? Entonces, yo tengo una ventana que está inclinada ahí, que puede tener cualquier forma. ¿Ya? Entonces, va a ser la presión, va a ser, la fuerza va a ser gamma del líquido por el HCG, por el área de la compuerta, eso no hay problema. Ya. Ahora, lo que yo quiero calcular es el centro de presiones, que es lo que yo me quedé medio corto hace rato. Centro de presiones. ¿Bien? El centro de presión es un punto sobre un área en el que se puede suponer, porque no es cierto eso también, suponer que actúa la fuerza resultante. Aquí vamos a agregar para tener el mismo efecto que la fuerza distribuida sobre el área entera. Debida a la presión. ¿No? Porque es una fuerza debida a la presión. Muy bien. Vamos a hacer momentos estáticos. Si nosotros tenemos que es un momento estático, nosotros tenemos aquí una masa cualquiera, ¿ya ven? Entonces vamos a tener que el momento estático de cada pequeña fuerza, vamos a tener que, supóngase esto, bueno, una pequeña masa, la vamos a poner aquí más chiquita. Entonces, aquí le voy a poner que es Y, ¿no? Entonces, el momento estático viene a ser el momento de cada pequeña fuerza de DF es, entonces, el diferencial del momento es igual a el diferencial de F por Y. Entonces, integro, vamos a tener que los momentos vamos a tener que la integral de df por y, porque estamos haciendo con referencia al eje X. Entonces, vamos a tener que esta integral
de D de F por Y es igual a la fuerza resultante por el Y sub CP. El Y sub P sería el momento, digamos, ¿ya? Sería esta fuerza resultante por esta Y sub P. ¿De acuerdo? Esa es una sumatoria de momentos. ¿De acuerdo? Entonces tengo, el momento es la fuerza por la distancia. Viene a ser esta FR por esa distancia de ahí al centro de presión Y sub CP. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que la integral del peso específico por el seno de tita, porque tengo un ángulo, por Y, por diferencial de área, el diferencial de F va a ser Y, ¿no? Fíjense, ¿de dónde sale este Y? Viene de que yo estoy considerando el Y sub CP. Por eso es que yo tengo esta fuerza de acá, Y sub CP, entonces tengo que venir que el HCP viene a ser es la distancia vertical, ¿no? Pero entonces vamos a venir por el seno de tita, por diferencial de área, ¿no? Si ustedes ven, la fuerza es igual al peso específico por el Y sub C, P, E, por el área, ¿cierto? Entonces, pero este HCG es igual al Y por el seno del ángulo, ¿no? Porque fíjense, nosotros tenemos esto. Esto es Y esto es H y esto es tita. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso va a ser igual a la fuerza resultante al peso específico por el seno de tita por el Y sub CP, perdón, Y sub CG, estoy trabajando con el ángulo, Y sub CG por el área, por el Y sub CP, que viene a ser este de acá. Bien, entonces, a ver, vamos a ponerlo mejor en una sola línea esto. Ingeniera, disculpe, podemos retirarnos, tengo otra clase. ¿Qué hora es? Ay, las 11:35. Ah, ya, bueno, podemos retirarnos. Esta demostración la vamos a hacer la próxima clase entonces, ¿ya? Listo, ingeniera, gracias. Ok, Gracias. nos vemos el miércoles entonces, no me Nos digo. vemos, ingeniera, gracias.